Vamos a leer la Biblia, hermanos, en el Salmo 32. Gloria a Dios. Aleluya. Pensemos, ¿verdad?, siempre en las cosas del Señor, hermanos. Pensemos en todo lo grande que es nuestro Dios. Amén. Y que el Todopoderoso está, hermanos, con nosotros también. Amén. Leamos, hermanos, el verso 1 del capítulo 32 de los Salmos. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos, que están aquí. Y los que están en las casas, ¿verdad? También, gloria a Dios. Amén. Permítame unos minutos, amén, de este tiempo, hermanos. No se distraiga, hermanos, en nada, amén. Si le entra un texto a su teléfono, ¿verdad? No se desconcentre, hermanos, amén. Espere el texto a contestarlo ya después de la predicación. Amén, hermanos. Si una llamada, hermanos, pues al menos que sea algo de emergencia, claro, ¿verdad? Pero si es llamada nomás pues nomás por nomás, entonces ahí después se puede llamar a la persona que le llame. Gloria a Dios. Porque es tiempo de buscar el rostro del Señor, es tiempo de meditar en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. No, ¿verdad? Pues no engañamos realmente, hermanos. Al Señor no lo podemos engañar nosotros. Amén. A mí pues me pueden engañar y pueden pretender de que están conectados, pero a Él, ¿quién lo va a engañar? Al Señor, ¿quién lo va a engañar? Él es el Todopoderoso, hermanos, y por eso, amén, cuando una persona finge las cosas, pues realmente se está haciendo daño a sí misma esa persona, porque el perjudicado es aquel que no es sincero con el Señor. Alabamos al Señor Jesucristo. La Biblia dice: bienaventurado, hermanos, el varón, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Y bienaventurado es que nosotros estemos, ¿verdad?, bien felices, o sea, bien dichosos, porque el Señor, hermanos, ¿verdad?, a nosotros Él nos ha perdonado. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Y por eso la expresión bienaventurado, hermanos, amén, somos felices, muy dichosos, amén, de que el Señor nuestro Dios, Él siendo santo, amén, nosotros siendo todo lo contrario al Señor, impuros, no dignos, a Él le plació, ¿verdad?, de que por gracia, amén, por su gracia, por ese don inefable, ese don que no se puede explicar con palabras, amén, la gracia de nuestro Dios, a Él le plació, hermanos, que usted y yo, ¿verdad?, le conociéramos y que usted y yo, ¿verdad?, fuéramos parte de su pueblo, de ese pueblo escogido, amén, que habla Juan en el Apocalipsis, de toda tribu, lengua y nación, ¿verdad?, que Él dice que Él vio, ¿verdad?, de toda tribu, lengua y nación, gentes de diferentes lugares, amén, de diferentes países, congregados en un lugar frente al Cordero, amén, al Cordero que fue inmolado, amén. Dentro de esos, hermanos, ¿verdad?, miles y miles de personas que el Señor escogió, estamos usted y yo, hermanos, amén. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Somos bienaventurados, hermanos, y la Biblia, como leíamos, hermanos, aquí en el Salmo, ¿verdad?, nos dice que somos bienaventurados aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, amén. Y Dios lo hizo por gracia. Si leemos Efesios, nos damos, amén, cuenta, los que no lo han leído y los que ya lo hemos leído, pues nos recordará el Señor esto. Gloria a Dios. Capítulo 2 dice, y el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, como hermanos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Cómo, hermanos, el Señor hizo esto tan maravilloso? Por gracia. Estando nosotros muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Amén. Por naturaleza, debido a la condición en la que nosotros estábamos antes sin conocer del Señor, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todas aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo, ni han entregado sus vidas al Señor. Amén. Por gracia sois salvos. ¿Y esto qué? No es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios, un regalo gratuito. Amén, gloria a Dios. Y por eso nosotros somos, ¿qué, hermanos? Bienaventurados. Somos muy dichosos, amén. Somos muy felices, bendito el nombre de nuestro Dios. Pero en ocasiones, hermanos, como que a nosotros los seres humanos se nos olvida todo lo precioso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque pareciera, hermanos, como que si no fuéramos dichosos o bienaventurados. Porque digo esto, hermanos, porque en ocasiones no agradecemos al Señor por todo lo que el Señor nos da. Siendo que no merecíamos, siendo que realmente nosotros éramos dignos de muerte. Siendo que en realidad quien debió de haber muerto en la cruz hubiésemos sido nosotros. Porque nuestra condición, ¿verdad? Apartada de Dios, en pecado y en maldad, hermanos, pues no teníamos nosotros el privilegio realmente de ser parte del pueblo del Señor. Pero más sin embargo el Señor, ¿verdad? Viéndonos a nosotros en la condición que nosotros estábamos, amén. Algunos éramos de una manera, otros de otra manera, vivíamos en diferentes, ¿verdad? Formas de pecar delante del Señor. Ofendíamos a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestros pensamientos, amén. Le faltábamos el respeto a nuestro Creador. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y aparte de eso, ¿verdad? De que en la condición como estábamos, en el pecado, en la maldad, hermanos, nuestras vidas eran controladas por el Dios de este siglo. Amén, amén, aleluya. El espíritu ese inmundo que dice aquí la palabra del Señor, que ahora opera en los hijos de rebelión, en aquellos, ¿verdad?, que no quieren nada del Señor. Lo cual también, hermano, nos da a entender, ¿verdad?, de que si alguno de nosotros, ¿verdad?, Dios nos guarde y nunca suceda, pero si alguien se quiere rebelar en contra de Dios, entonces le da espacio al diablo para que el diablo tome control de su vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. El Señor de ahí nos saca el Señor. El diablo nos traía a nosotros, amén, como Él quería. Y nos hacía hacer muchas cosas, ¿verdad? Pensar muchas cosas, amén, hablar muchas cosas y así, hermanos, hacer muchas cosas que eran contrarias a la voluntad del Señor. Y el Señor, cuando Él nos ve a nosotros en esa manera en que estábamos, pues en realidad nuestro destino era la condenación eterna. Mas sin embargo el Señor nos amó a nosotros. Oiga, qué bonito es esto. Dios nos amó a nosotros. Amén. Él quiso amarnos a nosotros. Por eso aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? El verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que ¿qué? Con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Alabamos al Señor, hermanos. Estando, ¿verdad?, muertos en delitos, en pecados, en la condición como estábamos nosotros, hermanos, amén. Realmente Dios nos amó y quiso que nosotros le conociésemos a Él. Ahora, siendo nosotros pueblo del Señor, hermanos, siendo iglesia del Señor, siendo personas que Dios ha redimido, amén, ¿cómo debe de ser entonces nuestra condición, nuestra manera de vivir? ¿Cómo debo de conducirme yo en esta vida? Realmente. El salmista decía que bienaventurado, muy dichoso, muy felices. ¿Quién es aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado? Aquel, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, no imputa de pecado. O sea que es bienaventurada aquella persona, es bien feliz. Entonces, nosotros como hijos de Dios, hermanos, siendo, ¿verdad?, redimidos por su grande amor y misericordia, amén, por su gracia, por ese don inmerecedor, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Debemos de ser, hermanos, personas agradecidas con el Señor, hermanos, y en verdad reflejar que somos dichosos. Gracias, Señor Jesús, aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Ustedes han oído el canto ese que dice cara de limón, ¿verdad? No me gusta mucho, pero Aleluya. la verdad no me gusta mucho, pero porque dice, ¿verdad?, algunas cosas también un poco fuertes, pero es que a veces, hermanos, somos cristianos, pero en realidad cuando tenemos problemas o cuando hay en nosotros, ¿verdad?, dificultades, en verdad no reflejamos en verdad la confianza que tenemos en el Señor. No la reflejamos. Y es bien tremendo eso, hermanos, porque Dios está mirando, ¿verdad? Dios está sabiendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Y es ahí, hermanos, donde en realidad nuestra fe, ¿verdad?, tiene que ser confirmada cuando tenemos dificultades, y tenemos que reflejarlo, ¿verdad? Tenemos que, de todas maneras, hermanos, ¿verdad?, gozarnos en el Señor, alegrarnos en el Señor. Ahí, como dice la Biblia, ¿verdad?, hay tiempo, ¿verdad?, tiempo de reír y tiempo de llorar, pero es cierto, o sea, pero un hijo de Dios se goza en el Señor, y aún ¿verdad?, llorando se goza en el Señor. Porque es una alegría, hermanos, ¿verdad?, que es inefable. La palabra inefable quiere decir que no se puede explicar con palabras. El alegrarnos en el Señor, porque a veces el alegrarnos en el Señor no es solamente reírnos, sino que también llorar. Y por eso a veces no se entiende, la gente a veces no entiende, el que no tiene a Cristo principalmente no entiende lo que es eso. ¿Cómo pues tú pues estás buscando de Dios? ¿Cómo tú pues estás orando a Dios? ¿Cómo pues tú estás cantando al Señor cuando tienes enfermedad, cuando tienes un problema, cuando tienes necesidades? La gente, ¿verdad?, que no tiene a Cristo no entiende realmente estas cosas, pero es una alegría que Dios da en el corazón, es un gozo que Dios da al corazón de la persona, que aunque esté, ¿verdad?, llorando, está gozándose en el Señor. Alabamos al Señor, hermanos. Y Primera de Pedro dice, hermanos, el capítulo 1, gloria a Dios, dice desde el versículo 7 en adelante, podemos leer, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Leamos del verso 5, hermanos, perdón ustedes. Gloria a Dios. Amén. Bueno, perdóneme usted otra vez. El verso 13 en adelante vamos a leer. Gloria a Dios, que están bonitos todos estos versículos. Hasta el versículo 9 vamos a leer, en el nombre del Señor Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El verso 6, en lo cual vosotros, ¿qué dice, hermanos? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Amén. Notemos lo que dice aquí la palabra del Señor. Después vamos a seguir leyendo. Amén. Nosotros somos personas que Dios, ¿verdad?, ha renovado. Amén. Que Dios ha transformado. Amén. Y que el Señor sigue transformando, claro. Porque no somos personas perfectas, ¿verdad? Nunca realmente lo seremos hasta que venga el Señor. Pero sí nos vamos a perfeccionar en las diferentes áreas. Amén. Sí vamos a poder superar, ¿verdad?, cosas que aunque nosotros tengamos dificultades, de todas maneras nos vamos a gozar en el Señor. Entonces el mismo Señor, ¿verdad?, nos va a ir moldeando, va a ir tratando nuestras vidas, el Señor nuestro Dios, amén, porque nos ama y de esa manera vamos a crecer, vamos a, amén, repito, irnos perfeccionando en las diferentes áreas. Gloria al Señor Jesús. Y no es cuestión, ¿verdad?, de que nos excusemos nosotros, no es cuestión de que, porque eso no nos va a servir delante del Señor si queremos excusarnos, es que yo soy así, yo soy de esta manera, yo soy de la otra manera. No, hermanos, no nos va a excusar eso delante del Señor, porque claramente Dios nos habla en su palabra cómo tiene que ser un hijo de Dios. Amén. Ahora, ahí es donde tenemos que, ¿verdad?, luchar y pedirle al Señor que nos ayude a perfeccionarnos en todas esas áreas. No tratemos de justificarnos, repito, y decir, pues Dios conoce que soy carne. No, tampoco, hermanos. Tampoco es así. Sí, Dios sabe que somos carne, pero usted y yo sabemos cuando no estamos bien delante del Señor. Y que necesitamos humillarnos y decirle al Señor que nos perdone y que nos ayude el Señor a vencer. A vencer mi humanidad, a vencer ese asunto que tengo que vencer. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y entonces Pedro, ¿verdad?, dice aquí, hermanos, amén, en lo cual vosotros os alegráis. Amén. Aunque ahora por un poco de tiempo, dice el verso 6, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Ahora, ¿cómo debe de ser la actitud de un cristiano? Tiene que estar alegre. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Porque a veces es difícil. A veces es difícil estar contento. A veces es difícil regalar una sonrisa a una persona cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades. Es difícil a veces. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y esto, ¿verdad?, lo observa uno en muchas personas que no tienen al Señor y uno que otro hermano que no madura en las cosas del Señor también. Pero un hijo de Dios, ¿verdad?, tiene que levantarse, tiene que darle gracias a Dios, amén. Y a veces, aunque no sientas, amén, digamos, no tengas ganas de hacer algo, bendito el Señor Jesús, porque a mí me pasa eso, ¿verdad? A veces no tiene ganas uno de levantarse. Cuando vas a trabajar, a veces no tienes ganas, no sientes nada realmente de quererte reír o de quererte, ¿verdad?, estar contento. Pero en el nombre del Señor Jesús, porque ya solamente recordarnos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de cómo Dios nos ha, ¿verdad?, transformado, de cómo Él nos ha escogido, hermanos, para ser parte, para que nosotros seamos parte de su pueblo, no siendo merecedores de todo. El acordarnos de todo eso, ¿verdad? Entonces el Señor ahí nos está diciendo el Señor, yo he hecho cosas maravillosas contigo. No es para que estés así en esa manera. Alabamos al Señor. Y Pedro dice, hermanos, amén, que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Estamos en este mundo, estamos en esta vida. Amén. No somos intocables nosotros, hermanos. Amén. No somos realmente personas que no nos vamos a enfermar. No somos personas que no vamos a tener necesidades. Mientras estemos en esta vida, hermanos, vamos a estar expensas a padecer diferentes situaciones. Alabamos a nuestro Dios.
Lo que sucede a veces es que cuando no madura uno, porque la verdad que cuando no madura la persona, entonces realmente, hermanos, no le cuesta, le cuesta servir al Señor, porque no madura realmente, porque no tiene toda su confianza en el Señor. El Señor Jesús nunca dijo que no ibas a tener problemas, nunca dijo el Señor que no ibas a tener dificultades. Es todo lo contrario. El Señor Jesús más bien dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero dijo el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que el Señor está diciendo, ¿verdad?, es que nosotros estemos, amén, en el Señor, estemos confiados plenamente, estemos seguros en el Señor, estemos, amén, alegres en el Señor. Gloria a Dios. Tengo pruebas, tengo dificultades, tengo necesidades, pero os alegráis. ¿Sí, hermanos? Y la palabra alegrarse en el griego, alegría, está hablando de gozo, de regocijarse en el Señor. No es realmente, hermanos, verdad, el que se emocione por un momento la persona y luego cuando viene el problema ya se le acabó la emoción. El gozo del Señor es diferente. El gozo del Señor es cuando tú levantas las manos y adoras a tu Dios, aunque tienes enfermedad, aunque tienes problemas. Eso es alegrarse en el Señor. Y esa palabra del griego, a eso se refiere, el que nosotros nos regocijemos en el Señor, amén, que nos gocemos en el Señor, que cuando hay tiempo, ¿verdad?, cuando se presenta el momento de alabar al Señor, hermano, nosotros lo podamos hacer con libertad a nuestro Dios, amén. Alegraos, aunque por un tiempo tenéis necesidades, tenéis diversas dificultades, pero os alegráis. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dice el verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. El verso 8: a quien amáis, ¿cómo dice? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Os alegráis con qué? Con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. ¿Cómo debe estar un cristiano? ¿Os alegráis con gozo? ¿Cómo? Inefable. Amén. Que no se puede explicar el gozo del Señor realmente. Cuando Dios te toca, cuando Dios te llena con su presencia, es algo que no lo puedes explicar con palabras. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y no es solamente que la persona se goza en la alabanza y luego en la predicación, alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando viene la exhortación de la palabra del Señor, ya no hay gozo. Ya no hay alegría, ya no hay felicidad, se acabó el gozo, se acabó el fuego del Señor cuando viene el predicador con la palabra del Señor, exhortando y a veces reprendiendo. Se acaba el gozo. Así no es, hermanos. Un hijo de Dios se goza en la alabanza y se goza también en la predicación. Le da la gloria a Dios. Y aunque el predicador le esté diciendo, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, lo que tiene que hacer, de todas maneras se goza en el Señor. Esa palabra es mía, Señor. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Porque el fin, hermanos, ¿verdad?, que todos esperamos, el fin que nosotros esperamos, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Por un tiempo seremos procesados, seremos pasados por fuego, amén, por dificultades. Repito, por enfermedades también, hermanos, porque verdad hay gente que dice que pues no, a mí no me da esto y a mí no me da lo otro. No, tampoco es así el asunto. Nosotros confiamos en el Señor y creemos en el Señor, amén. Pero tampoco, hermanos, nos creamos superhéroes. No, tampoco es así. Porque claramente el Señor nos dice que vamos a pasar por diferentes situaciones.
Y si Dios, hermano, nos permite pasar, ¿verdad?, por diferentes enfermedades, tenemos que gozarnos de todas maneras en el Señor. Y aún, hermanos, si el Señor nos lleva, hermanos, pues no hay pérdida. Alabamos al Señor. Sí, no hay pérdida, nos vamos, claro. Pues sería algo doloroso, es cierto, pero por un tiempo nomás. Sería, ¿verdad?, una separación, pero si somos fieles al Señor y perseveramos hasta el fin, hermanos, todos nos vamos a unir allá en el cielo con nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. El fin que cada uno de nosotros esperamos, repito, es la salvación de nuestras almas. Alabamos al Señor nuestro Dios, hermanos. Entonces, las reuniones en nosotros, hermanos, deben de ser, ¿verdad?, reuniones solemnes. ¿Y por qué, hermanos, a veces decimos nosotros, verdad, no se distraiga? Estamos así en esta situación ahorita, no porque queremos estar realmente. Estamos a disgustos, es la verdad. Porque no queremos estar en esta situación. No quiero estar todo el tiempo así, ¿no? Yo siempre sueño en el Señor cosas grandes. Y sueño en un templo, sueño en un lugar precioso. Y yo sé que el Señor un día nos va a dar la oportunidad de poderlo reunir. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, no estamos así en un lugar adecuado ahorita, pero no es para que realmente nosotros estemos distraídos en lo del Señor. Tenemos que estar enfocados en lo de Dios, echándole más ganas, hermano, porque la situación está tremenda. Cada vez más está difícil la situación, ¿verdad? Con esta situación, ¿cuánta gente no se ha enfermado? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos familiares no se han enfermado con todo esto? ¿Cuántos compañeros de trabajo no se han enfermado? ¿Y cuántos no han muerto? ¿Usted cree que es para estar descuidados ahorita, para estar entretenidos en muchas otras cosas que no edifican? ¿Para estar de rebeldes delante del Señor? No es tiempo. Nunca será tiempo, ¿va? Pero realmente hoy menos en este tiempo. Es donde más tenemos que esforzarnos, es donde más tenemos que buscar el rostro del Señor, es donde más tenemos que pedirle al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu, que nos muestre el Señor todas las cosas que vengan, que nos dé entendimiento el Señor, que nos abra la mente el Señor y que Él nos llene de su conocimiento y de su sabiduría para podernos conducir de una manera más sabia y más, hermanos, apropiada, ¿verdad?, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Alabamos a nuestro Señor, nuestro Dios. Reunido al pueblo, cuando habla el Señor a través del profeta Joel, hermanos, dice en el capítulo 2, versículo 16 al 19, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y el Señor celará su tierra y perdonará a su pueblo, y responderá el Señor y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Es tiempo de hacer algo, ¿verdad?, solemne. Gloria a Dios. Es tiempo de que todos, hermanos, amén, nos alegremos en el Señor, verdaderamente como debe de ser. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Gozarnos en el Señor. Es tiempo, no es tiempo, hermanos, ¿verdad?, de andar con el cuello erguido, de andar, hermanos, distraídos en muchas otras cosas. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de pedirle perdón al Señor. Aleluya. A muchos, ¿verdad?, de nosotros, en verdad, todas estas cosas nos han sorprendido y no deberían de sorprendernos porque somos un pueblo de Dios, somos hijos del Señor. Pero debido a que no hay una relación, a que no hay ¿verdad?, un acercamiento al Señor, debido a que no hay una búsqueda constante del Señor, por eso no hay revelación. No hay iluminación en muchos de nosotros. Y vienen cosas así de repente y nos sorprenden porque debido a eso, a que no nos humillamos delante del Señor,
no le pedimos perdón al Señor. No es tiempo de estar, dice que salga de su tálamo la novia, ¿verdad? Que salga realmente, que no es tiempo de estar realmente en reunión, que es tiempo de buscar el rostro del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a todo el mundo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos, porque es tiempo de nosotros alegrarnos verdaderamente en el Señor. El gozo del Señor, como dijo Nehemías, es nuestra fortaleza. Amén. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, cuando tienes un problema, cuando tienes una necesidad, cuando estás en angustia y aún así tú superas esa situación en el asunto de que no te desanimas para buscar de Dios, levantas las manos, adoras a tu Dios, exaltas a tu Dios, amén, te humillas delante del Señor, bendito el nombre de nuestro Dios, amén. Entonces eres fortalecida, eres fortalecido en el Señor, porque el gozo del Señor, como dice su palabra, es vuestra fortaleza. Nos fortalecemos en que en el Señor. Amén. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, mi Como Señor, aleluya. dice el Salmo 100, hermanos. Aleluya. Un salmo que casi todos nosotros lo conocemos, excepto los hermanos que vienen, ¿verdad?, comenzando, pero realmente los que ya tenemos un tiempo ¿verdad?, en el camino del Señor, conocemos lo que es el Salmo 100. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor, ¿cómo? Con alegría, hermanos. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén, hermanos. Servid al Señor, ¿cómo? Con alegría. ¿Ya? Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ha hecho, ¿verdad?, cosas maravillosas en nosotros. Gloria a Dios. El milagro más precioso que el Señor ha hecho en nosotros es que Él ha tocado nuestros corazones. Amén. Él nos ha escogido. Gloria a Dios, aleluya. Entre muchísimas personas, amén, vivíamos así, de esa manera, sin Dios, sin esperanza y en nuestros pecados. Y el Señor tuvo de nosotros grande amor. Nos amó el Señor y nos escogió el Señor, y estando ahora, ¿verdad?, en su redil, siendo parte del pueblo del Señor, ahora la exhortación de Dios es: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor, ¿cómo? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Y cómo tenemos que entrar? Con acción de gracias, con reconocimiento delante del Señor. Alabamos a nuestro Dios. ¿A quién servimos nosotros? Al Dios Todopoderoso. Él es el que nos ha llenado a nosotros de alegría, hermanos. En verdad, muchos de nosotros éramos carita de limón, amargados, y de todo nos molestaba. Gloria a Dios. Y si a alguien de algún hermano le molesta todo, ¿verdad? Señor Jesús, tócalo. Que nos toque el Señor. ¿Verdad? Porque si somos personas amargadas, hermanos, y estamos, ¿verdad?, todo el tiempo, ¿verdad?, así de esa manera, que todo nos molesta, que nada nos gusta, pues bueno, Señor, hay que humillarnos delante del Señor, hay que pedirle perdón al Señor realmente.
Alabamos al Señor, hermanos, porque Dios es el que ha llenado de alegría nuestro corazón, lo que dice el Salmo 4. Leemos el Salmo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 3: Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. Amén. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y luego que dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Y luego dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Verso 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Ofrecer sacrificios de justicia, confiad en el Señor. Amén. No confiemos en nosotros mismos, hermanos, porque si confiamos en nosotros mismos, pues realmente nos vamos a desviar, nos vamos a apartar del camino del Señor. Puede entrar la soberbia en nosotros también, la altivez al confiar en nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que alegrarnos en el Señor, porque Él es el que ha llenado de alegría nuestros corazones, y confiemos en el Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto, ¿verdad? Y el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén, hermanos. Alegrémonos en el Señor. Gloria a Dios. Luche con su carácter, con su manera de ser. Vamos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Es que, hermano, Dios le habla a uno, y le habla a uno, ¿verdad?, de diferentes maneras. Dios nos habla a nosotros. Amén. Porque es un mensaje que el Señor, ¿verdad?, me habla a mí primeramente, y así para todos ustedes. Amén, hermanos. Donde tenemos que vencer nuestra propia, ¿verdad?, personalidad. No nos acostumbremos otra vez a volver otra vez a la misma situación de antes, ¿verdad? Porque poco a poco, astuciamente, con astucia se empieza, ¿verdad?, el viejo hombre a quererse manifestar otra vez. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y la palabra del Señor, hermanos, amén, nos habla de que nosotros tenemos que revestirnos ¿de qué? Del nuevo hombre. Sí lo ha leído, ¿verdad? Lo hemos leído en otras ocasiones. Podemos ir ahí a Colosenses. Gloria a Dios. Y por eso Dios nos habla en esta manera, y Dios nos enseña en su palabra, hermanos, donde tenemos que, ¿verdad?, vencer ese viejo hombre cuando ya otra vez amén, se está manifestando sutilmente el viejo hombre. Tenemos que, ¿verdad?, despojarnos de ese viejo hombre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y aquí dice la exhortación de la palabra del Señor, dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, sabiéndoos que despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni encita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Amén. Dejando que, hermanos, el viejo hombre, la ira, el enojo, ¿verdad?, las maledicencias, las torpes palabras. Amén. Gloria a Dios. ¿Despojarnos de qué? Del viejo hombre. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y el verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia, amén, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que dice, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, como dice, agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con amargura, no, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué, hermanos? Con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, hermanos. ¿Cómo debemos de estar los hijos de Dios? Cantando, alabando al Señor con gracia. Amén. Realmente que se refleje del rostro de nosotros cuando alabamos al Señor. Gloria a Dios. A veces sí estamos cabizbajos, ¿verdad? Por alguna enfermedad o algún problema, pero de todas maneras el Señor nos invita a nosotros a que nos gocemos en Él, a que nos alegremos en el Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. No, un hijo de Dios no está contento solamente cuando tiene. Un hijo de Dios está contento cuando no tiene. Alabamos al Señor, hermanos. Un hijo de Dios, hermanos, está, ¿verdad?, en el gozo del Señor, esté o no esté, ¿verdad?, enfermo. Está gozoso en el Señor. Está alabando al Señor. Está adorando al Señor. Amén. A veces, hermanos, traemos malestares, ¿verdad?, en el cuerpo. Y a medida uno va creciendo, la edad, también los achaques. Alabamos al Señor, hermanos. No quisiéramos sentir achaques a veces, pero así pasa, ¿no? A veces tiene uno dolores en la espalda, hermanos. A veces estamos tocando la guitarra, usted se está gozando en el Señor y no sabe si el que está tocando la guitarra tiene un dolorón de espalda. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero el hijo de Dios, la hija de Dios se goza en el Señor. Porque entiende perfectamente, ¿verdad?, de que Dios ha hecho cosas maravillosas. Y que las cosas que puedan sucederle en esta vida, o los procesos que pueda pasar, ¿verdad?, o las diferentes enfermedades que pueda experimentar, nada realmente se compara a ese don inefable, a esa gracia maravillosa que Dios ha manifestado. Alabamos al Señor, porque realmente entendemos, ¿verdad?, que del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a ser tornados. Esa es la realidad. Un día vamos a morir de esta vida, vamos a partir de esta vida, de este cuerpo nos vamos a separar, pero nos vamos a ir con el Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. El día que partamos, ¿verdad?, estando en el Señor mismo, nuestro Dios, nos dará la corona. Alabamos a nuestro Dios. Y es por eso que desde ahora, hermanos, nosotros tenemos que gozarnos en el Señor. Si estamos pasando necesidades, tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios. A veces es difícil darle gracias a Dios por la enfermedad. Gloria a Dios. A veces es difícil darle gracias a Dios por la enfermedad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero estamos en las manos del Señor, hermanos, y pues tenemos que darle gracias a Dios por todo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que ser personas agradecidas, de verdad. Dios no está ignorando realmente lo que estemos pasando. Dios sabe lo que estamos pasando. Amén. Pero un hijo de Dios es agradecido. Y esa, hermanos, es una, ¿verdad?, enseñanza de nuestro Dios, y que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo, hermanos, por todo. Alabamos a nuestro Dios, porque en todo, ¿verdad?, el Señor tiene propósitos para nuestras vidas. ¿Cuántos bendicen al Señor, nuestro Dios? Aleluya, gloria a Dios, amén. Vamos a ver unos salmos acá. Otra vez vamos al capítulo 63. Gloria a Dios. Espero que se estén gozando los hermanos también ahí en la internet, ¿verdad?, donde están los hermanos conectados. Gloria a Dios. Versículo 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas.
para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El salmista está hablando, hermanos, de bendecir al Señor, de alzar las manos a nuestro Dios. Amén. Como dice el versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y luego el 5, como de meollo y de grosura será ¿qué? Saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Amén. Dando a entender, hermanos, de que va a ser como bendecida la persona. Va a ser llena de ¿qué? Del gozo del Señor. Cuando levantamos nuestras manos, cuando alabamos a nuestro Dios, cuando le exaltamos a Él, amén, a nuestro Señor. Gloria a Dios. El Señor nos va, amén, llenar de su presencia. Y en la presencia de Dios, ¿qué hay, hermanos? Hay plenitud de gozo. Amén. En nuestra carne, hermanos, humanamente, ¿verdad? Lo que a veces hay es muchas quejas, ¿no? Pero realmente cuando buscamos la presencia del Señor, hermanos, y Dios nos llena de su presencia, entonces, siendo llenos de la presencia del Señor, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, hermanos, para siempre. Hay deleite, hay, ¿verdad? Lo que conlleva a la felicidad, a la alegría, al regocijo, hermanos, a estar, hermanos, amén, contentos aunque haya situaciones difíciles. Porque Dios es el que nos llena. Él es el que sacia, ¿verdad? Nuestra alma. Alabamos a nuestro Dios. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de quién? Del Dios vivo. Porque llega momentos en que te sientes vacío. Llega momentos en que, ¿verdad? Estás ocupado en muchas otras cosas y tantos quehaceres y tantas cosas que uno hace. Usted sabe el afán de esta vida, ¿verdad? El va y el viene y el movimiento, el moverse acá y moverse allá y tantas actividades. Llega un momento en que, amén, espiritualmente te debilitas y sientes ese vacío en tu corazón. Y necesitas buscar la llenura del Señor, porque entiendes que en la presencia de Dios hay ese gozo inefable, ese gozo que no se puede explicar, que solamente aquel que tiene esa experiencia con el Señor puede entenderlo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Y ese gozo del Señor, repito, es el que nos lleva a fortalecernos. Amén. Es el que nos levanta, hermanos. Levanta el ánimo. Amén. La presencia de Dios, hermanos, juntando todos los psicólogos y todos los psiquiatras y juntando, ¿verdad?, a todos los terapistas, todos juntos, hermanos, no se van a comparar realmente a lo que el Espíritu del Señor hace en la vida de la persona. Levanta el estado de ánimo de la persona, se levanta. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Si la autoestima está baja en la persona, ¿verdad? Pruebe a Cristo y verá si no lo ha probado. Clame a Él y verá cómo lo va a llenar de su presencia y lo va a levantar en su estado de ánimo. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Por eso el 43, hermanos, dice el 43. Aleluya. Salmo 43 dice el 4. Aleluya. Entraré al altar de Dios. Dice el verso 4, 43, 4. Amén. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. ¿Y qué? Y de mi gozo. ¿Y qué dice? Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Amén. Entraré al altar de Dios, al Dios de qué? De mi alegría y de mi gozo. Amén. Y como David era un hombre que tocaba el arpa, amén, agarraba ese instrumento y empezaba a adorar a su Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Gloria a Dios.
Como dice ese corito, ¿verdad? Ese muy, muy bonito que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Alabamos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué alabamos al Señor nuestro Dios? Porque Él es nuestra alegría. Porque Él es nuestro gozo. Amén. Porque Él es nuestra fortaleza. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es digno de alabanza y de exaltación. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cuando nos esforzamos, hermanos, a buscar de Dios, cuando, verdad, luchamos en contra, verdad, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, traemos nuestros cuerpos a los pies del Señor Jesucristo, nuestra manera de ser, la rendimos ante el Señor. Entonces, el Señor, verdad, nos llena de su gozo y de su alegría. Alabamos al Señor. Y empezamos a ver la vida de una manera diferente. Y todo aquello que nos sabía amargo, amén, no era de que el asunto esté amargo, sino que ya estaba amargo, ¿no? Ya estábamos amargos. Entonces, todo aquello que nos sabía amargo en el Señor nos sabe dulce, nos sabe delicioso. Bendito el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Es Dios el que hace esa obra maravillosa en nuestros corazones. Alabamos al Señor, hermanos. Y por eso es que nosotros, como hijos de Dios, hermanos, ahí está la palabra del Señor. Nos exhorta el Señor ¿a qué? A que nos gocemos en Él. Porque en Él, ¿verdad? Hay delicias para siempre en la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Exalte el nombre del Señor, hermanos. Amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya. Me decía un hermano hace unos días que cuando, ¿verdad? Él estaba más enfermo físicamente porque se le acumularon diferentes enfermedades, y me decía el hermano, llegó el momento en que pues ya casi no podía, o sea, no podía con todo lo que estaba pasando, pero en ese momento dice el hermano que abrió sus labios y le dio gracias a Dios por todo lo que el Señor le había dado. Y que de ese momento cuando el hermano le dio gracias al Señor, de ese momento el Señor lo hizo libre. Lo hizo libre. Y es que es difícil, en verdad es difícil decirle gracias al Señor. Alabamos a nuestro Dios. Pero allí, hermano, donde usted está, y en la situación en que usted está ahorita en este momento, usted levante sus manos y con todo su corazón dígale gracias, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Porque mi vida está en tus manos. Porque grandes cosas vas a hacer conmigo, Señor. Porque algo maravilloso viene después de parte del Señor. Aleluya. El Señor nos ayuda, hermanos, en verdad, a ser agradecidos y a alegrarnos en el Señor verdaderamente como debe de ser. Gloria a Dios. A gozarnos en el Señor, a regocijarnos en Él. Gloria a Dios.